Una de las modas de la época es realmente salir del poder o a la cárcel o al tribunal Uno de los jefes de Estado. o al cementerio. Tenemos ejemplos de Gaddafi y de Hussein. Mubarak se fue al hospital, Lula se fue a la cárcel, el señor en Perú hay dos que lo andan buscando. En fin, son modalidades, pero hay también otra y es salir con muy buenos números del poder, como el caso de Obama. Yo creo que fue un buen presidente, yo tuve la oportunidad de repetir, pero la ley no me lo permite. Todo eso lo hemos vivido aquí, incluyendo que el partido sigue en el poder cuando no se puede la reelección, o el partido, o el candidato, o la esposa. Todas esas modalidades las hemos usado aquí. También tenemos que en el día de hoy, después del fallo constitucional, en el que coloca a los que propugnamos por una reelección en una posición incómoda y difícil, porque solamente nos queda una puerta que es el Congreso. Tenemos que entender que esa modificación constitucional será difícil, como difícil fue la ley de partidos en lo relativo a primarias abiertas o cerradas, que Danilo tuvo que ceder. Tenemos historia como en el Partido Reformista, Balaguer impidió, el liderato de Balaguer, su gestión de gobierno, impidió a Fernando Álvarez, a Quique Antún y una serie de jóvenes que encabezó Jacinto Peinado, Milton José Ginebra, El Chato y sobre todo Ito Bisonó, que continuó pensando seriamente desde el Congreso en esperar que los mangos maduren y caigan por su propio peso. Estamos en un punto en que en el PLD Bosch peleó con Peña y formó el PLD. Guzmán peleó con Jorge Blanco y Jacobo y Peña pelearon. Eso hizo que el PLD siempre perdiera las elecciones. Ahora resulta que con 12 años de Leonel y 8 de Danilo, parece que se agota la era del PLD. Las diferencias internas son serias. La Constitución le impide a Danilo continuar un buen gobierno, y tanto así que nada más se habla de corrupción y de impunidad. No se habla de más nada. A Hipólito Mejía le fue difícil. Y por eso es que estamos hablando de Hipólito, de Danilo, de Leonel. 3 expresidentes por primera vez luchando. ¿Qué significa eso? Que en este momento hay un espacio que si los políticos dominicanos lo entienden, si entienden lo que está pasando, es un magnífico momento para que cualquier partido o candidato puedan traer un discurso que me convenza de que ellos me convienen. Y ahí no hay encuesta en este momento. Danilo le quedan 600 o 700 días para hacer continuar lo que está bien, hacer lo que nunca se hizo, y a los otros les queda tiempo para decir qué cosa le falta a República Dominicana para convertirse en un país mejor. Nosotros le hemos rogado a una de esas personas que tienen ahora la oportunidad
o ellos mismos de encabezar una candidatura desde un partido que tiene una herencia de poder importante y o apoyar a un compañero. Se trata de Ito Bisonó, diputado por cuarta ocasión de la Cámara de Diputados en representación del Partido Reformista. Vamos a agradecer primero a Ito y yo quisiera rogarle que analice la situación que estamos viviendo en vez de entrar en un discurso que todo el mundo sabe, como dijo José Israel Cuello, que el PLD ha hecho muchísimas cosas buenas, pero cobraron demasiado por ese trabajo. Bienvenido, Ito. Muchas gracias, don Julio. A los amigos televidentes también por tenernos en sintonía. Y usted ha hecho una introducción, como usted se la merece. Gracias, doblemente, le agradezco. Pero también ha detallado el ambiente nacional e internacional en el cual nosotros ciframos nuestro trabajo y nuestras esperanzas también. Porque primero hay que entender la sociedad en la República Dominicana y el comportamiento humano desde el punto de vista de la política como ciencia en lo que es la región en un mundo que es globalizado hoy día. Los tiempos cambian, los ciclos se agotan y se cierran. Y yo le diría que, para abonar un poquito a su introducción, que no es solamente el ambiente político en República Dominicana. Por ejemplo, el poder fáctico más tradicional en el mundo y también en República Dominicana es la Iglesia Católica. Y también se cierra un ciclo porque se está en transición. Casualmente ayer nosotros participamos de los 40 años del arzobispo metropolitano Osoria en cuanto a su entrada como padre, ¿verdad? Y su carrera de un campito pequeño en Nagua, cifrado en que Dios proveerá, porque no tenían ni siquiera su familia los recursos para la contrapartida del seminario, y hoy es el arzobispo metropolitano de la República Dominicana. Pero una iglesia que está en transición por liderazgo también y posicionamiento. Y lo mismo pasa en el sector empresarial, que tradicionalmente se tenían figuras emblemáticas que fijaban posición, o núcleos importantes de asociaciones que fijaban posiciones, y hoy están en transición también. Pasa lo mismo con los partidos políticos. Hay una transición donde muchos de los actores están pensando en el siglo XX. Y resulta que nosotros hace rato que estamos de cara al siglo XXI con una sociedad donde la población en sentido general, el 63% tiene menos de 35 años. Y el padrón electoral, el 60% tiene menos de 40 años. Cuando me refiero a esa masa crítica, es porque son más exigentes, demandan más, están más comunicados, interactúan más. Y eso genera una situación diferente en todo el espectro social de la República Dominicana. Entonces, ahí entran las nuevas opciones que, como usted muy bien dijo, también cimentada en los problemas internos de los partidos, que actualmente todos están en esa coyuntura en la República Dominicana, necesitan nuevas propuestas. Y ahí entramos nosotros también, seguro de nuestra carrera política de servidor público, seguro de nuestra vida además como hombre de familia, como en el sector privado, interactuando, poniéndola sobre la mesa para que se saque cualquier conclusión o se investigue de la manera que se quiera individualmente. Nosotros estamos dispuestos a participar con una propuesta y andamos caminando el país. Totalmente seguro de que aquí todavía no se sabe qué va a pasar porque estructura no hay. Hemos visto cómo las encuestas independientes, cualquiera de ellas, en la parte cualitativa, no en la cuantitativa, mencionan cuáles son los problemas principales de la República Dominicana, que aquejan a todos los ciudadanos, pero también mencionan cómo la mayoría de los ciudadanos, más de un 50%, no se ven comprometidos con las instituciones políticas. Pero ustedes tienen una ventaja, aunque no numérica,
de posición cómoda. Y te voy a decir por qué. Por ejemplo, tú viste que Carolina no fue al lanzamiento de su padre, porque ella es juez del PRM, ella es secretaria general. Pero esa situación no la tiene el Partido Reformista, problema de esas limitaciones. Pero vamos al PLD. Óyeme, en el PLD Danilo tiene la reelección, ¿verdad? No puede ir, porque la reelección. Pero si tú coges a Leonel, expresidente, presidente del PLD y candidato presidencial, posiblemente tenga que renunciar a la presidencia del PLD para ser un candidato que pueda competir con Domínguez Brito o con Amarante Barret. Si habla de Margarita, esposa, candidata y vicepresidenta, miembro del comité político, demasiadas limitaciones. Pero Reinaldo es secretario general del partido, candidato presidencial y presidente del Senado. Son posiciones que tú sabes que ninguno de ellos va a poder mantener si se mantienen como candidatos presidenciales. Y en igualdad de condiciones estamos hablando de otra situación. Por otra parte, ustedes ganan en lo de la sangre nueva. Por ejemplo, ¿quién piensa en Narciso Isa Conde ahora mismo? ¿Quién piensa en el doctor Moreno o en Eduardo Estrella? Que son muy buenos los tres, pero creo que se le fue el autobús a los tres. El caso de Quique mismo. Quique puede hablar del partido, porque es un activista que conoce a todo el mundo en todo el país, pero no creo que se pueda hablar de Quique como presidente de la República. Y tú tienes entonces un menú que son Luis Abinader, David Collado, Ito Bisonó, Fernando Peña en la UAS con un grupo que parece que es la Marcha Verde. No está, los huevos se están incubando, pero eso se está incubando ahí. Y la misma Carolina Mejía. Tú no encuentras que este es un momento en que ustedes pueden aprovechar y entrar por esa brecha que le ha dejado el calendario. Sí, por eso le decía que aquí hay dos miradas, la del siglo XX y la del siglo XXI. Incluso hay muchos de esas personas que de una u otra manera también han participado o participan de estamentos del Estado con recursos propios y con una exposición y no avanzan más de ahí. Otros que han tenido 2 y 3 campañas y no hacen empatías con una sociedad que demanda. Entonces ahí está nuestra oportunidad. Y por eso le digo que recorremos el país tocando todos los entes importantes que representan la sociedad dominicana, oyendo principalmente, poniéndonos en sintonía con ellos y planteando además nuestra propuesta y ante todo pidiéndoles que investiguen quiénes son. Porque ¿qué pasa? Y por eso le decía cuáles son las masas críticas en República Dominicana y en el mundo. Que ya no basta con subirse en un balcón o con decir un discurso o con tratar de encantar a un público. Ese público investiga por las redes, investiga en su manera, en 5 minutos, quién es cada candidato, en qué ha vivido, cómo ha participado, cuál es su impronta, qué dice y después qué hace. Y eso le da una fortaleza independientemente de los colores, de los símbolos, de los signos de los partidos que ya tienen una tradición y que incluso tienen un rechazo. Sí, pero del electorado. eso que tú estás hablando, cuando hablaste de la edad del votante, de la edad del votante, desde el año 86, quizá 82, hasta el 2002, tuvimos 20 o 22 años que la votación aquí era 30% de cada partido. Tenían la tercera parte, reformista, PLD y PRD. Uno subía, otro bajaba, pero más o menos tenían alrededor, porque Bosch se llevó un pedazo. Eso hizo que inclusive el PRD perdiera en el 86. Ahora, ese 30% que ustedes siempre tuvieron 22 años
Primero era un 50 y después bajó con el PLD y el PRD. Hoy día, si tú lo mides, la última vez fue Eduardo Estrella que obtuvo un 14. ¿Por dónde tú crees que anda? El sentimiento reformista, es decir, gente que ya se pusieron viejos y se fueron, que eran balagueristas, que ustedes se han encargado de no recordar mucho a Balaguer. Yo no oigo a nadie hablar de Balaguer, y Balaguer es el político que más está de moda aquí, ¿eh? Sí, pero lo que le digo es que la política como ciencia también hay que verla desde otro punto de vista. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, en el ámbito presidencial, se creía que como se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, el recuadro del Partido Reformista en el número 3 iba a captar los votos de una oposición polarizada si ahí aparecía por primera vez en ese tipo de lectura quién era la oposición. Y sin embargo, en el ámbito presidencial se marcó un 4%. Y el dominicano fue a la casilla 17, que no la conocía, que tenía un partido que apenas tenía menos de un año, con símbolos nuevos y con candidaturas incluso que eran importantes porque era una polarización, pero no porque tenía un atractivo. Y marcaron ahí 25%. Presidencial. En el congresional, en Ocoa, el BIS le ganó a los otros partidos. Sí, ahora. Ahora, entonces no era el BIS que estaban buscando, porque al BIS allá no lo conocían, no tenía estructura. ¿A quién buscaban? Al candidato que estaba en el BIS. En el ámbito municipal, el alcalde, por ejemplo, porque hay varios ejemplos, sí, pero este me gusta más porque al no llevarlo en un partido, hizo un movimiento. Entonces hay 26 partidos, el movimiento era el recuadro 27, Puñal en Santiago. ¿Y quién ganó las elecciones en Puñal en Santiago? El recuadro 27. Le ganó al PLD, al PRM. ¿Y quién era? Un síndico que fue independiente. ¿Pero qué? No recuerdo el nombre, pero es así. Entonces, lo que estamos es ante una población que demanda actores, que no se conforma con que le quieran vender un símbolo o que le quieran tener un secuestro. ¿Tú crees que David Collado es el caso con el PRM, que era más grande que el PRM? Yo creo que la propuesta, porque aquí hay que ver en cada lugar lo que está pasando hoy en el país. Había un rechazo a Roberto Salcedo, de los mismos PLDistas que le votaron en ocasiones anteriores, que no eran más que ciudadanos, que eran un poquito más conservadores que la propuesta que llevaba en aquel momento los otros partidos, y se convirtieron entonces en votantes que buscaban una alternativa, que no era por colores, porque si fuéramos a ver colores, entonces tendríamos votos secuestrados. ¿Estos votos del PUM de dónde salen? Bueno, de personas que no quisieron identificarse con los otros partidos mayoritarios, porque no es verdad aquello de la movilidad total de la compra del voto. Eso no es posible. Sí, pero tú tienes una condición. No, si tú quieres verlo como un piropo, en ningún momento tú viste al reformismo como una bisagra. Siempre mantuviste la idea de que tenían fuerza para ir solos. ¿Qué te hizo bajar esa guardia? No, yo la mantengo. Fíjese que en mi trayectoria política, y por eso le pido a los amigos televidentes, investiguenme, busquen mi comportamiento. Cuando escogen a Danilo Medina, yo soy de los que estoy en contra en el partido, que incluso en las imágenes podrán buscar la diferencia que tuvimos en la comisión ejecutiva que se celebró en el Hotel Santo Domingo contra Carlos Morales, Quique Antún y lo que proclamaron a Danilo Medina. Cuando proclamaron a el candidato del PRM, yo me quedé en mi lugar haciendo lo que me correspondía, pero no salí a hacer propuestas fuera del entorno. Y me atrevo a hacer lo mismo porque sé lo que es validar una votación, como usted muy bien dice, 4 veces electo en el distrito. La primera, cuando Cristo Rey era el barrio mayoritario en la circunscripción donde a mí me eligen
con el voto preferencial, que mucha gente me decía, pero este blanquito rubito no va a buscar los votos de Cristo Rey. Pero mantuviste esa posición constantemente. Sin embargo, aparece a veces que estás apoyando a una persona que lo que hizo fue desaparecerse 8 años de la política, que es mi primo. No. Lo que se trata aquí muy claro es cómo nosotros veíamos el relanzamiento de una estructura a la que yo he pertenecido 35 años antes de hacer lo que debo de hacer, que es buscar la simpatía y luego el apoyo de todos los dominicanos, no importa donde hayan participado anteriormente. Y dentro de ese relanzamiento, dentro del Partido Reformista al que yo he pertenecido esos 35 años, pues apoyo la figura de José Jacín a la dirección del partido, porque yo lo que aspiro a presidente de la República, a ser candidato de un partido político. Entonces, yo en mi mente nunca ha pasado hacerlo todo como el Conejo Bush. Primera base, segunda base. No. Yo creo que tiene que haber un presidente, un secretario general, un secretario de organización que quieran asumir un compromiso para que nos cuenten los votos, como a mí me lo han contado en 4 ocasiones. ¿Cuál es el problema? Si Quique no quiere la presidencia, si Quique es el reformista que más la presidencia de la República, sino del partido. ¿Por qué si es junto con Atuey de Camps en el PRD, con Danilo Medina en el PLD y con Quique Medina, con Quique Antún en el... Son los 3 activistas, son los 3 activistas políticos de los últimos 20 años. Bueno, tú preguntas a Quique por Dajabón y te habla como si fuera nacido en Dajabón, cosa que no tiene ni tú ni Josecito. Fíjese, lo que hay son dilatadas carreras políticas y los resultados de los partidos están ahí. Yo no quiero entrar en particularidad. Ya. El Partido Reformista, usted decía que hace un tiempo tenía un 30. Tenía un 30. Entonces hay que ver por qué busca a Danilo Medina como candidato, después al candidato del PRM. No, primero Balaguer se lo deja, espérate, primero Balaguer se lo deja al PLD, acuérdate de eso. Pero eso son coyunturas políticas pero de un momento. Coyuntura estamos hablando. Donde evita que pase otro. Pero después va él de candidato y saca un 25%. Y se muere y deja un partido en un 25%. Entonces usted no puede estar echándole la culpa al muerto. Dice que ¿dónde está el dinero que tú me debes? Se lo pagué al muerto, te lo mandé con el muerto. No, así no. Después, ¿dónde está mi responsabilidad? La mía yo la he tenido, que he sido candidato y me he atrevido a que me validen los votos. ¿Dónde está la responsabilidad de los otros que han dirigido los partidos, para que los partidos sean diferentes, para que los partidos mantengan una puntuación, para que los partidos compitan, para que los partidos lleven su candidato, para que los partidos con el dinero que le dan, que son millones de pesos, hagan su trabajo? Entonces, por eso es que nosotros hoy lo que le pedimos a la población en general, que con la libertad de la elección de su simpatía, coloquen a los candidatos que quieran por arriba de los partidos políticos, que no piensen en las marcas, que no se limiten a pensar solamente en el pasado, en los líderes anteriores, sino qué queremos nosotros a partir del 2020 como sociedad, como una gran alianza, donde unidos busquemos los mejores talentos. De ahora. Bueno, también hay que comenzar ahora, porque el futuro no existe. Lo formamos, lo forjamos nosotros. Vamos hacia él. ¿Cuál es tu agenda en perspectiva en este momento? Nosotros estamos visitando cada rincón del país nacional. Ustedes hablaban ahorita, por ejemplo, de la línea. Don Julio, es verdad que el ganado antes lo compraban para llevar al este, pero ¿qué resulta? Que Santiago Rodríguez y Dajabón son la parte más productora de leche del país. Ya no es ganado de engorde, ya es ganado de leche. Ya no se lo llevan para engordar en la Isabela cuando estaba don Víctor González, por ejemplo. Sí, don que Polín usted mencionaba, don Polín Pérez, la viuda Pola. O se lo llevaban al este. Ya tienen que darle paca. Ya tienen que comprar comida. Ahora le están echando los guineos. Los guineos que, como no hay un plan de comercialización, como no existe la presa que hace falta y que nosotros la tenemos en agenda para aprovechar las aguas del yaque, cuando hay crecida, y aprovecharla cuando hay sequía, entonces golpea a esa zona en grado extremo. 42 grados Celsius en Dajabón hace un mes cuando nosotros tuvimos la frontera. ¿Dónde están los hospitales de la frontera? No hay ninguno. El de Dajabón tiene 72 años. De ahí lo tienen que mandar a Mao. De Mao remodelaron el hospital.
como lo están remodelando todo, lo inauguran y quedan muchas cosas por hacer, pero lo mandan a Santiago y en Santiago el Cabral Ibáez no está listo, ni el Arturo Grullón tampoco. Yo conozco mi país parte por parte, la juventud, ¿por qué se está yendo? Porque ahí hay que ver qué pasó con el censo. 12 diputados se pierden en el interior, vienen 11 a la provincia de Santo Domingo y 1 a Higüey. ¿Por qué se van del campo? De San Juan de la Maguana, de La Vega, de San Pedro, de Moca, de Santiago, de Puerto Plata. Nosotros estamos en eso, viendo cuál es la problemática de nuestra juventud, de los sectores productivos, de la educación, que hay que continuar los pasos que se han dado, porque no todo es negativo, y de una salud que se necesita para que el dominicano, además de tener alguna manera de discernir, tenga la salud para tomar las mejores decisiones. Entonces, Machi, nosotros andamos construyendo nuestra propuesta, diciéndole a la gente con la que hemos estado en conocimiento de hace más de 35 años y en conocimiento de nuestra sociedad, de nuestro territorio, de nuestro sistema de producción, que nosotros somos una propuesta, que nosotros queremos trabajar con la mano de los mejores, no solamente con un partido virtual, porque menos de un 5% no es verdad que es un partido mayoritario. Hay que buscar el 95% restante con una movilización, y por eso le hablo de cuál es la sociedad que tenemos y cuáles son los ímpetus de esa mayoría. Todos somos importantes, incluyéndome a mí, que tengo más ya de los 35 años, ¿verdad? Y ustedes también. Pero ¿quiénes son los que están en una movilización y se pueden fijar más y entender más y comunicarse más de los retos que tenemos por delante y que lo tenemos que hacer juntos? Y yo estoy dispuesto a asumirlo, con muchos hombres y mujeres, jóvenes y de experiencia, que quieren ser diputados, senadores, síndicos y regidores, porque somos 10 millones. ¿Usted sabe cuántos senadores hay en las últimas elecciones diferentes? 4. Los otros tienen 3 y 4 periodos. Y hay gente que quiere tener oportunidad y no cabe en la matrícula ni del PLD, ni del PRM, ni de ningún otro partido que se la tome en serio como nos la estamos tomando nosotros. Ahora entiendo un poco su decisión de sustraerse del conflicto partidario y proyectar más su figura, porque creo que lo ha dejado bastante claro, sí, en esta deposición del día de hoy. Sin embargo, creo que con relación al comportamiento del electorado en las elecciones pasadas, ingeniero, no sé si deba ser tomado como referencia para nada. No solo por el hecho de que la Junta en el nivel presidencial no fue quien contó, sino porque lo que vimos como resultados en determinadas provincias fue la manifestación de la lucha entre contrarios, el interior partidario, en donde candidatos, por ejemplo el Distrito Nacional, si usted compara el nivel presidencial con el nivel municipal, no le da, no le cuadra. Y yo no creo que haya sido solo el hecho de la figura de David. Creo que este refleja el conflicto interno del PLD. Y así pudo ocurrir en Puerto Plata, por ejemplo. Lo mismo que en Miche. ¿Cómo se llama la provincia? Bueno, en el Ceibo. Esos votos que deseaba el doctor del PUN, no es porque el PUN tenía figura. Yo creo eso, la dinámica de las contradicciones internas alrededor de los partidos. Usted me está dando la razón. Quiere decir eso, que en el 20 el ciudadano dominicano se va a sentir más libre y va a tomar sus decisiones y va a votar de una manera en la presidencial, de otra en la congresional, de otra en la municipal, y va a votar fuera de los partidos políticos. Yo le digo a la gente, sin querer con esto cansarlo, pero me atrae, y además la dinámica con ustedes sé que es de profundidad. Estuviéramos hablando de bolos y coludos en República Dominicana, y después de eso vinieron los rojos y los azules, Trujillo, el PRD, el Partido Reformista, el PRM y 26 partidos más. Las cosas cambian, las sociedades demandan. Don Julio decía en su introducción cuál es el panorama internacional. En las últimas elecciones de los países que nos quedan más cerca, como más afines, en un año se han construido candidaturas, y candidaturas no conocidas, porque Duque no tenía 4 años en política. Y dirían, Uribe lo apoyaba, al otro lo apoyaba Santos y la FARC. En Costa Rica, en menos de un año, Fabricio Alvarado pasó del 1 al 46. Finalmente en México trató 3 veces, pero hizo otra estructura ahora que se llama Morena, y no solamente es una estructura nueva, sino que le ganó con el 60%, y el resto de todos los partidos juntos, incluyendo al PIB,
un 40%. Y lo mismo en República Dominicana cuando ganó, cuando pusieron... Hay cientos de resurrecciones políticas. Claro. No solamente esas, sino de dictadores duros que entraron por vía democrática después y viceversa. El caso de Brasil, los dos mejores gobernantes hoy están huyendo. El caso de Hugo Banzer, que tú recuerdas, de la dictadura volvió. Pero lo que yo te quiero preguntar, yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente, para nosotros por lo menos llevarle un mensaje. El poder, cuando se discute por él, no tiene amigos. No tiene amigos. Es decir, Danilo y Leonel tienen problemas. Y ya no son políticos. No, y que ahí es que, bueno, ojalá que no sean políticos. Hipólito y Luis, Hipólito es el hacedor de esa organización y es quien mete a Luis y se lo inventa. Se lo inventan a Miguel, tú recuerdas. Sí. Toma, y le manda a la gente, a Tony Peña, a Rodríguez Soldevila, le dice, esas son tu gente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene la oportunidad del Partido Reformista de entender esa situación de que se agotó la era del PLD y que como se agotó la de ustedes, que ustedes pueden renovarse y aprovechar esas diferencias para volver a estructurar un pensamiento, un partido que tiene con qué responderle a la población porque tiene la prueba, es decir, nosotros hicimos esto? Claro que sí, claro que existe. Lo que yo quiero dejar bien claro, que no es limitativo a que quiera la estructura que queda del Partido Reformista. Yo creo que hay una sociedad que demanda alternativas diferentes y que quiere reagruparse y que quiere mirar hacia el siglo XXI y que quiere propuestas diferentes y que necesita que esos que tienen una propuesta diferente, bueno, pues la presentemos. Y eso es lo que va a liderar o el resurgimiento, la renovación, el relanzamiento de un partido tradicional o una propuesta nueva totalmente. O sea, su determinación de ser candidato, por lo que veo, es independientemente de que sea con el Partido Reformista o sin él. Obvio que sí, porque si el partido tiene una limitante y se queda atrapado y no lo entiende, nosotros no podemos dejar de tener el compromiso que mantenemos, por lo cual nos hemos preparado, por lo cual sabemos que existe la oportunidad que hay y quedarnos inertes ante eso. Nosotros tenemos que seguir adelante, pero no en términos personales. Es que nosotros tenemos una cantidad de cuadros a nivel nacional que están acompañándonos, que están posicionados, que quieren participar, otros que no son actores políticos, que entienden la posición que está viviendo la República Dominicana y que están dispuestos también a lanzarse y a participar. Y esa estructura es viva. Nosotros por eso le pedimos a los amigos televidentes, a través de ustedes, que busquen en nuestro Facebook, @AitoBisonó, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, y que nos den seguimiento permanente y que vean lo que nosotros hacemos, con quienes nos juntamos, cuáles son nuestras propuestas en cada uno de las provincias y de los sectores de la dinámica nacional. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y eso es lo que va a prevalecer. Lo que esté pasando ahora cuantitativamente son posicionamientos y situaciones. Lo que va a pasar de aquí a 6 meses, a un año, es que es lo que va a determinar qué va a pasar en el 20 también. ¿Qué programa en 600 días ustedes tienen planeados para poder tener una cuota mayor de poder y, si es posible, el poder ejecutivo? Efectivamente, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, este miércoles nosotros vamos a estar en Santiago. Nosotros hace 6 meses que comenzamos los conversatorios con diferentes sectores. El miércoles lo tenemos con la juventud en la provincia de Santiago, pero con nuestras propuestas, y estamos preparando ¿Quiénes son nosotros? Bueno, por ejemplo, en Santiago está Vitico García Suez, José Enrique nos acompaña, Moisés Cáceres nos acompaña, Juan Polanco nos acompaña, personas incluso que van fuera del entorno de la marca tradicional del partido. Yo quiero despedirme con a eso me refiero. No es Hito Bisonó solo, no. es un equipo en cada uno de los municipios. Yo quiero que tú nada más me digas lo siguiente: Reformista
Balaguer, porque hay Reformista y Balaguer. Reformista, Balaguer, Leonel, Danilo, Hipólito, Independiente. Por ejemplo, Eduardo Estrella, ¿dónde está? En Dominicano por el Cambio. Amable Arete. En su partido... Estructura. Liberal Reformista. Sí, el PLD. Sí, sí. El que está en el Correo. En el Correo. Modesto. Modesto en el Correo. Sí, en el Correo. Zoila y Licelot. No, doña Licelot, que de mi afecto y de mi consulta, está en este momento en su casa. En su casa. Josecito. En el Senado y es el presidente del partido, de mi punto de vista. Los tres fuertes de Santiago. Es decir, el que era síndico, el sí, gordo, ¿cómo se llama? José Enrique. Marino, Máximo, Vitico. Y el que está en aviación civil, que Marino Collante, ¿es reformista? Entiendo yo que en su interioridad y sus principios en la política... Aunque esté ahora en un cargo del PLD, ¿ustedes lo consideran que pueden volver a redil? Yo creo que son los dominicanos los que deciden esto, y él es dominicano y tiene su formación ahí. Vamos a suponer, y es el análisis real, la Constitución le impide al presidente que vaya a la reelección. Si eso se fragua de esa manera, ¿qué pasa? Entonces se acabó, y los que lo seguían a él no van a votar. Claro que van a votar y que tendrán que tomar unas decisiones. Con Quique es imposible, con Quique si no es él el jefe, él no acepta nada. Parece que siempre ha sido así. Parece que siempre ha sido así. Que cambie de actitud es una situación de él, eso no lo puedo decir yo. Y si cambia, podría producirse un fenómeno de que todos esos sectores que te he mencionado vuelvan a ser un bloque. Pero si hay correcciones, claro que se puede. Y en política tienen que existir la posibilidad de siempre unir las fuerzas. Incluso se trata de eso porque se da en las alianzas en los partidos. La prevé incluso la misma ley electoral. ¿Cómo no se va a hacer a lo interno de los partidos? Perfecto. Hito, dijiste algo cuando hablamos de aquellos que ganó el candidato, no el partido. Como el caso de Ocoa, que nadie sabe que fue el bis, pero fue Alegría. Correcto. Pregunta. ¿Existen muchos lugares que hay liderato propio? Claro que sí, pero el mayor ejemplo y lo que me motiva a mí es que la primera elección nuestra fue con el Partido Reformista solo, la segunda fue con el PRD, la tercera con el PLD y siempre después con la alianza. Y yo siempre he ganado. ¿Y cómo se ganan los diputados? Con el voto preferencial. Circunscripción, eso sigue todavía. Claro que sí, hay que marcarle la cara. Entonces, si eso es así, y los ejemplos que yo le he puesto de las diferentes demarcaciones y además elecciones presidenciales, congresionales y municipales, la historia de nuestro país, la demanda, porque nosotros tenemos nuestras encuestas e investigaciones, qué quiere la gente, qué dice el electorado, hasta un 90%. La ley de partido los beneficia o los perjudica. Nos beneficia en sentido general. Habrán particularidades en las que no estuvimos de acuerdo, como las primarias. Pero en la mayoría sí. Claro, pero cuando nosotros condensamos las preguntas de que si quiere un cambio, una renovación, una alternativa, colocamos los que tienen 16 años que van a tener 18 en el 20, sacamos los que dicen que no van a votar desde el principio, llega hasta un 90% demandando cambios y demandas diferentes. Ir solo en la primera vuelta le va a convenir. Claro que sí, siempre. Porque además de eso nos da una identidad y nos da, además, nos valida ante el electorado de que es en serio el trabajo. Y si se ven los votos reales que no. Qué bueno. Nos damos cuenta nosotros mismos y se da cuenta el electorado. Hay que ser transparente. Es la época de la transparencia y la rendición de cuentas y de la seriedad. Las municipales va a ayudar a las presidenciales o viceversa. Bueno, aquí hay un tema un poco complejo, porque después de electo es un poco independiente. Entonces habrá que ver la reacción también y el compromiso de servidores públicos o políticos que se respeten. Bien, a partir del 25 de septiembre ratificamos la invitación para que esta hora última de la revista va a ser dedicada exactamente a la participación que ha tenido Hito Bisonó, y va a haber muchas, todos los días 1 hora. Y que se repitan además. Sí, exacto. Y
el doctor Salvador Ramos, que viene después, que no va a tratar el tema electoral visto desde alguien que estuvo en la Junta y que está en un partido. Así es que los invitamos a partir del 25, fecha en que no celebramos, no, recordamos el golpe del 25 de septiembre.